Felipe González. Estamos en Mega Noticias Informa, yo soy Felipe González. Te quiero recordar que tenemos un sitio en internet para que lo visites y lo explores, meganoticias.mx, en donde encontrarás toda la información que te presento en este segmento informativo y por supuesto la información que corresponde a tu localidad. Te comentaba que en Coahuila hay una polémica por la aplicación de la ley sobre violencia vicaria contra una mujer. ¿Cuándo se supone que esta legislación protege precisamente a las mujeres? Lo que nos preguntamos es cómo funciona la legislación en torno a la violencia vicaria y por qué resulta privativa para el caso de las mujeres. Para despejar las dudas, voy a platicar a partir de este momento con el abogado Osvaldo Carrillo Vera, socio de Carrillo Reynoso Abogados, a quien le agradezco mucho la posibilidad de conversar esta mañana. Licenciado Carrillo, muchas gracias por estos minutos para Mega Noticias Informa. Buenos días. Muchas gracias, Felipe. Buenos días. Muchas gracias por estos minutos para Mega Noticias Informa. La primera pregunta sería esta que yo me planteaba, licenciado. ¿El tema o el concepto de violencia vicaria es exclusivo para proteger a mujeres? En efecto, Felipe, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que este procedimiento o estas sanciones son aplicables nada más hacia los hombres, por ser un delito de género. En este caso, lo que se está aplicando con respecto al juez penal, en el caso de Coahuila, es una situación totalmente incorrecta, ya que este delito corresponde única y exclusivamente en contra de las mujeres. Esto quiere decir que los hombres no podemos ser víctimas de este delito, por lo cual la aplicación que están realizando al vincular a proceso, como ya sabemos, a Estela N, es totalmente incorrecto. Es un procedimiento que solo puede ser aplicado en contra de hombres. Siendo una legislación que protege a las mujeres, ¿no se explica entonces el criterio de este juzgado allá en Coahuila? Puesto que no existiría el delito en el caso del género femenino. En efecto, el tipo penal o la ley penal es muy específica y solo puede ser encuadrado al caso en concreto, por lo cual, como la legislación establece que es en contra de las mujeres, esta es una aplicación incorrecta, según lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta violencia solo podrá ser en contra de mujeres. Entonces, la aplicación que se está realizando a este caso en concreto, pues es incorrecta, ¿no? Tenemos que hacer un análisis para poder interponer el amparo correspondiente a esta aplicación incorrecta del procedimiento. Ahora, en este caso, la pareja varón en esta unión es quien se dice víctima de violencia. ¿Hay alguna forma en la que él pudiera emprender una acusación en contra de su pareja, su expareja, habida cuenta que no puede ser violencia vicaria? Sí, en efecto, Felipe, ya existe un procedimiento que contempla este tipo de violencia, que es la violencia familiar, en su tipo genérico. Entonces, como tal, no es necesario aplicar este delito en específico como violencia vicaria, ya que nada más es especializado para las mujeres. No puede ser aplicado para hombres o en beneficio de hombres, ya que este es un delito que protege al género femenino. Ahora, yo debía haber comenzado, licenciado Osvaldo Carrillo, preguntando qué es la violencia vicaria para que podamos comprender los alcances de la legislación y el por qué no aplica en el caso de los varones. Claro que sí. Pues mira, la violencia vicaria se refiere a toda la violencia que un hombre comete en contra de una mujer utilizando a los menores o a los familiares. Es decir, que utilizamos a los niños como herramienta para coaccionar a las mujeres y obligarlas a hacer acciones o reprenderlas o
obtener algún tipo de conducta forzada. En este caso, eso es lo que representa la violencia vicaria, un hombre ejerciendo violencia en contra de un menor para castigar a las mujeres. Ahora, existe un fenómeno que se conoce como alienación parental. Sin embargo, existiría para los dos lados de la pareja. Efectivamente, cuando nosotros o cuando alguna de las dos partes ejerce algún tipo de presión o algún tipo de herramientas psicológicas para que uno de los menores genere algún tipo de odio en contra de alguno de los progenitores, es cuando nosotros consideramos que se comete este delito. Es decir, que este delito sí es aplicable para ambas partes. Cuando uno de los progenitores trata de poner en contra del otro progenitor al menor, se comete este tipo de violencia y también es considerado como un delito. Que ese es el caso que se podría aplicar en Coahuila y no el de violencia vicaria, como nos aclaraba. Exactamente, la alienación parental ya viene previsto para ambos géneros. Eso es lo importante de este procedimiento y por qué no es aplicable en estos casos, Felipe, porque como tal, la violencia vicaria es un delito única y exclusivamente que protege a las mujeres, y esto porque se encuentra pues, en una situación totalmente distinta a la de los hombres, ¿no? Es una situación vulnerable que tiene que ser protegida y por eso es que el órgano legislativo ha determinado tomar este tipo de acciones para proteger o ofrecer mejores elementos para las mujeres para su protección. Y normalmente en el caso de la violencia vicaria existe una relación asimétrica. Lo que quiero decir es, el varón normalmente tiene algún poder económico, social, mayor, y lo hace valer en contra de su pareja. Totalmente, ese es uno de los elementos que tomamos en cuenta en este tipo de delitos, ¿no? La posición en la que se encuentra el hombre, que muchas veces tiene mayores beneficios o cuenta con esta posición económica más privilegiada, que pone en disparidad a la mujer y al hombre. Entonces, en este caso, la ley ya ha establecido este tipo de procesos y este tipo de delitos para proteger a las mujeres, ya que este es un caso muy común en México que muchas veces las mujeres sufren y no saben que existe este tipo de delitos, ¿no? Por eso es que últimamente y ahora se ha puesto mucho en todos los medios este tipo de información, porque las mujeres anteriormente no conocían que existía este tipo de violencia y el día de hoy ya conocemos que este tipo de violencia existe. Sin embargo, pues como antes mencionamos, es un delito que única y exclusivamente va a ofrecer protección para las mujeres. Sí, porque no es un comportamiento nuevo, pero sí es un delito novedoso en términos de que las mujeres han hecho valer sus derechos en estas relaciones de pareja o incluso ya fuera de la pareja, que les permite tener una defensa de carácter legal e incluso estos casos de carácter penal. En efecto, últimamente hemos avanzado en este tipo de casos para poder beneficiar o para poder ofrecer una mayor protección a las mujeres. Entonces es importante que no perdamos de vista el elemento esencial y que no puede ser utilizado en beneficio de los hombres, ya que este delito o este procedimiento inicia pensando siempre en el bienestar y en una mayor protección para las mujeres. Ahora, el tema es, en el caso de los varones, porque también los varones son víctimas de violencia en la pareja, de esta alienación parental de la que hablábamos, ¿qué otras herramientas pueden tener los varones que son víctimas de violencia y que quisieran llegar a un procedimiento de carácter legal o penal simplemente? Existen varias herramientas que tenemos los hombres para poder accionar al órgano jurisdiccional.
Y esto inicia con denuncias. Nosotros podemos interponer diversas denuncias por violencia familiar, por alienación, que estos son los casos específicos que aplicarían para nosotros cuando somos víctimas. En este caso, pues lo que se busca es la integración familiar, y lo que pretendemos sancionar en este tipo de delitos es cuando una persona trata de poner a un menor en contra de su otro progenitor. Esto es lo que buscan este tipo de procedimientos. También podemos iniciar procesos en los juzgados familiares. Entonces tenemos dos herramientas muy importantes, la Fiscalía y los juzgados familiares, que nos van a poder ayudar a iniciar estos procesos, que van a ser la denuncia por violencia o inclusive iniciar procedimientos familiares para solicitar el cambio de guardia y custodia o un régimen de visitas y convivencias donde se nos permita convivir con los menores de una forma más pacífica y sana. Licenciado Carrillo Vera, en algunos estados de la República hay también ya la posibilidad de algún ejercicio de conciliación. ¿Es válido o el nivel de violencia, en el caso de violencia vicaria de la que hablábamos, ya hace imposible este tipo de acuerdos o de conciliaciones? Sí, siempre existe este tipo de procedimientos que nosotros podemos iniciar de conciliación, siempre y cuando no pasemos un cierto límite, que es cuando se convierte en un delito que es perseguido de oficio. En este tipo de casos, como puede ser el feminicidio o la tentativa de feminicidio, estos delitos ya son perseguidos de oficio. Entonces, en este caso ya no existe cabida para iniciar este tipo de conciliaciones. Sin embargo, cuando los delitos no ameritan ser seguidos de oficio, podemos iniciar este procedimiento para llegar a medios alternativos de solución de controversias, siempre y cuando pues las partes estén de acuerdo. Licenciado Osvaldo Carrillo Vera, abogado y socio de Carrillo Reynoso Abogados, yo le agradezco mucho la posibilidad de haber conversado esta mañana con Mega Noticias Informa. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Felipe, que tengas buen día. La polémica acusación de una mujer por violencia vicaria en Coahuila es justamente el tema del que estamos hablando. Ha dado mucho de qué hablar en la sociedad coahuilense y es hasta un curso de capacitación legislativa que se propone para las autoridades. Autoridades de Procuración de Justicia y el